esta oportunidad un tema que también se divide en dos, ¿no? Un tema que vamos a verlo esta y la siguiente clase. Eh, Ahora mismo les comparto la pantalla para comenzar con la clase. Bueno, entonces el tema de esta semana es el diagnóstico situacional de la salud en Bolivia. Relacionando, bueno, ya algunas cosas que hemos visto como los determinantes de la salud con algunas otras características de la salud en Bolivia que vamos a ver. Estamos en la séptima semana, ya saben ustedes que para la siguiente semana tenemos la segunda parte del tema y ya serían todos los temas para el examen, ¿no? Entonces... Vamos a comenzar con la introducción del tema, mencionando que la salud de Bolivia tiene diversas características, ¿no? Entonces sí podríamos agrupar al estado de salud en Bolivia con aspectos positivos y aspectos negativos. En los aspectos positivos tenemos que los últimos años ha existido una mejora importante en la salud materno-infantil, ¿no? Entonces, mejorando el índice de mortalidad materno-infantil, se podría considerar que ha habido mejora en este aspecto. También ha habido un avance en las políticas públicas relacionadas con salud, haciendo que pues, la cobertura sea mejor para los diferentes grupos poblacionales. Y también, importante mencionar, la implementación del Sistema Único de Salud. Este Sistema Único de Salud, que es un seguro que tienen las personas en el área pública, pues ayuda a que las mismas reciban mejor o más atención en los diferentes hospitales, ¿no? Como aspectos negativos, tenemos que mencionar que a pesar de que ha mejorado la salud materno-infantil, continuamos teniendo cifras o tasas altas de mortalidad materno-infantil comparada con los países cercanos a los nuestros, ¿no? Entonces, esto nos llama la atención y nos indica que debemos mejorarlas, ¿no? Además, que la salud en Bolivia tiene que fortalecer aspectos importantes donde se encuentren falencias como es la infraestructura, el personal de salud capacitado, etcétera. Y también el sistema de salud de Bolivia tiene que fortalecer el tratamiento para las crónicas. Entonces aquí llega un concepto muy importante, muy interesante de cómo ha cambiado la tendencia de la salud y de la enfermedad en Bolivia. Entonces, antes teníamos más enfermedades de tipo infectocontagiosas, esas enfermedades que se transmiten, ¿no? Entonces, tenemos muchos programas enfocados a estas enfermedades. Sin embargo, actualmente ya se ha cambiado pues la mortalidad de las personas, o sea, las causas de mortalidad de las personas a enfermedades crónicas. Entonces, los últimos años se ha evidenciado que la causa de mortalidad prevalente de la población ya eran estas enfermedades, no, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, estas, al ser pues las nuevas causas importantes de muerte, necesitan ser abordadas de manera adecuada para mejorarlas, ¿no? Y eso es algo que en Bolivia no existe en su totalidad, o sea, no tenemos tantas enfermedades, ¿no? Entonces, para, para el diagnóstico situacional de la salud en un determinado territorio, población, comunidad, se debe identificar cómo se encuentra la salud, ¿no? Entonces, identificar, diagnosticar qué problemas de salud tiene una comunidad nos ayuda a tomar decisiones en base a lo que hemos identificado que se suele sacar en hechos objetivos, es decir, una realidad epidemiológica, ¿no? Además de identificar y tomar decisiones, se tiene que promover y ejecutar acciones relacionadas con lo que hemos visto, es decir,
priorizando problemas de salud, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen, los programas de Bolivia, algunos de los programas de Bolivia, que gracias a la identificación de problemas se han considerado importantes en la salud de la población y su intervención también que pueda la salud de una población. Ahí tenemos la imagen del programa del Chagas, de la tuberculosis, de vacunación, del dengue, etcétera, ¿no? Entonces, esas acciones específicas, como son los programas y otras acciones, ayuda a que nosotros podamos planificar y programar la gestión de los servicios de salud a largo plazo. Entonces, si sabemos qué problema tiene la población, si hacemos o tomamos decisiones basadas en esos y promovemos acciones, pues estamos ayudando a mejorar la salud de la población, que este punto es muy importante para la planificación de los servicios de salud por nuestros gobiernos. Hemos hablado de que gracias a los derechos de los pacientes, a los principios a los principios que debemos respetar como médicos, hemos considerado la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, por las entidades superiores correspondientes. Para mejorar el aspecto de salud, debemos también tener la intervención de las autoridades encargadas de la distribución de recursos, ¿no? Tenemos que, pues, para diagnosticar la situación de salud en un determinado territorio, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, además de las determinantes de la salud clásicas que ya hemos visto, los estilos de vida, el entorno o medio ambiente, la biología, el acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces, ¿qué otros aspectos? Pues la formación económico-social y el nivel de desarrollo económico-social, que no son estáticos, ¿no? Estos van cambiando en el tiempo, como hemos visto en nuestro país, tienen sus variaciones que obviamente afectan a la salud de la población. El desarrollo científico también es importante a la hora de determinar el estado de salud de la población. Todas estas consideraciones fin de reconocer qué problemas de salud se tiene que abordar para mejorar la salud, ¿no? Entonces vamos a seguir con definiciones. ¿A qué se refiere con el diagnóstico situacional? Entonces vamos a encontrar que el diagnóstico situacional es una herramienta de análisis que va a caracterizar cómo se encuentra la salud en una población, cómo identificando las necesidades importantes de salud y va además priorizar qué problemas son los que más están afectando a la salud y secundario a priorizar, vamos a hacer que nuestras acciones vayan a tomar medidas contra esos problemas prioritarios en salud, ¿no? Haciendo o respetando a los grupos que sufren más, a los más vulnerables. Esto muy de la mano con lo que es la equidad, y hemos visto, ¿no? En la equidad en salud. Entonces, el diagnóstico situacional identifica los problemas de salud y además prioriza, ¿no? Dice cuál problema de salud es el más importante y en cuál se debe trabajar primero, ¿no? Secundario a identificar y priorizar, soluciona los daños a la salud de una población mediante las acciones que hemos visto y el resultado de todo esto es mejorar el nivel de salud de la comunidad. Todo esto hemos dicho que se atribuye y es parte del trabajo del gobierno, entonces es útil para la planificación sanitaria del mismo. Entonces vamos a ir con definiciones y vamos a encontrar por las bibliografías una sigla, ¿no? Ustedes pueden ver qué significa, bueno, qué sigla es la ASIS, el ASIS, que significa Análisis de Situación de Salud. Este análisis de situación en salud es un proceso de tipo analítico, sintético, que sirve para que nosotros caracterizamos un problema de salud, lo podamos medir, podamos explicarlo, y en cuanto todo esto relacionado al perfil de salud de enfermedad en una población, ¿no? Este análisis de situación en salud
identifica las necesidades y prioridades en salud para generar intervenciones y tener estrategias para los diferentes grupos de población. Una vez más, se recalca que es para mejorar la salud, priorizando los problemas e interviniendo de manera equitativa en los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Por ahí el ASI también se considera una herramienta de gobierno porque nos ayuda a la gestión sanitaria, que nos ayuda a garantizar la salud, ¿no? Y ahí hemos dicho equitativa y mejorar las intervenciones o mejorar la salud mediante intervenciones oportunas de salud, que también vamos a ver en este tema algunos indicadores de salud, ¿no? ¿Cómo vamos a ir con el siguiente subtítulo que se va a subdividir, ¿no? El siguiente subtítulo es la recolección y análisis de condiciones de salud e enfermedad en la población. Entonces, ustedes saben que para que funcione la intervención de la salud en en un determinado pueblo, comunidad, país, nosotros debemos recolectar y analizar cómo se encuentra la salud en esa población, ¿no? Entonces ahí primero tenemos que definir el territorio que queremos estudiar, entonces hay varias escalas de estudio, desde comunidades, pueblos, etcétera. Además, verificar en el periodo de tiempo correspondiente. Por ejemplo, hay enfermedades, si estudiamos las enfermedades respiratorias, como neumonías, resfríos, etcétera, en el invierno no es igual que en otra época del año. De igual forma, no es lo mismo estudiar el COVID hace unos años, donde había una pandemia, a estudiarla actualmente. Entonces, definir el tiempo y la utilidad del mismo, es importante, ¿no? ¿Qué características debe tener la información en salud? La información en salud que se recolecte, que sea para el análisis, debe ser uno disponible. La disponibilidad de la información ayuda a que los datos que nos brindan sean válidos y confiables. Entonces, tener el acceso total a la información verídica nos ayuda a que nosotros tengamos mejores cifras para la intervención. La información debe ser medible. Entonces, nosotros debemos transformar esos conceptos subjetivos de salud a datos que podamos medir, a datos objetivos, para ver el estado de salud en la población. Y de esta forma, como ustedes van a ver, vamos a poder comparar e intervenir. También existe que la información en salud debe estar sistematizada, ¿no? Mediante sistemas de información unificados, y ahí hemos conocido la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, que en su versión 10 y 11, que son las actuales y están usadas. Entonces, gracias a los sistemas de información que están predeterminados y que nosotros usamos, podemos compartir, podemos agrupar enfermedades, causas de muerte, etcétera, en realidad analizar la información en salud. Son aspectos que nos ayudan a mejorar la recolección y análisis de salud. Pero medir la salud, como ustedes se imaginarán, hablando de un concepto de bienestar, etcétera, pues suele ser un poco subjetiva. Entonces, nuestra misión es volver esos datos en medibles objetivos, ¿no? Entonces, si bien podemos medir el nivel de salud de una población mediante la capacidad de las personas funcional, la presencia de enfermedades, las causas de las enfermedades, las causas de la muerte y la expectativa de vida, todos estos son indicadores. También existen otros indicadores económicos, sociales, ¿no? Entonces existen también índices que nos indican la salud positiva en una población y que estos índices se usan en el ámbito de la investigación, de la promoción de salud, etcétera, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, esos índices relacionados con la salud mental, el autoestima, la satisfacción en el trabajo, la actividad física, otros índices, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a recolectar datos? Primero, ¿para qué? ¿No? Recolectar datos es útil para estimar cómo algunos indicadores pueden generar alteraciones en la salud, ¿no? Entonces, al identificar esos datos, nosotros vamos a recrear o vamos a recopilar de forma sistemática.
¿no? Y vamos a volver esta información medible para que nos permita identificar patrones y tendencias que ayuden a realizar acciones de intervención, ya sea protección, prevención de salud y en cuanto a las enfermedades identificadas. ¡Ah! Entonces, recolectar datos es importante, ya que gracias a los mismos podemos medir y posteriormente intervenir en la salud. Entonces, podemos recolectar, por ejemplo, mediante el censo, ahí tenemos una imagen que ahorita vamos a ver que nos brinda características de la población, o mediante encuestas en salud, que existe una variedad, fichas, documentos, etcétera, que nos ayudan a ver algunos indicadores de salud importantes. Hemos mencionado que el censo es una herramienta importante de recolección de información de la población. ¿Qué hemos visto? Pues que ha existido uno el último año, donde, por ejemplo, ahí vemos en la imagen el incremento de la población, ¿no? Entonces, el análisis de lo que el censo nos brinda nos permite estimar y proyectar en la población algunas cosas, ¿no? Entonces, si bien nos sirve el censo para ver características como número de población, etcétera, también nos enseña cuántas personas femeninas, masculinas, perdón, las edades prevalentes en cada territorio para hacer proyecciones de salud, ¿no? Entonces, gracias a estos datos medibles, también podemos comparar los datos de una población, ya sea con la misma población, con poblaciones cercanas o en el tiempo, ¿no? Como ahí está en la imagen, cuánta población había en el 2002 y cuánta hay en el 2024, pues se puede ayudarnos a comparar y también nos sirve para proyectar los recursos en salud, ¿no? Y estas comparaciones se hacen gracias a procedimientos de medición bien estandarizados. ¿Qué información tenemos disponible para el análisis de la salud en la población, ¿no? Pues uno de ellos son los indicadores. Ustedes pueden ver en la imagen que existe indicadores y hay muchos más, como por ejemplo los indicadores de fertilidad, de morbilidad, de esperanza de vida, de mortalidad, la incidencia de patologías. Ahí tenemos ejemplos sobre peso, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, los indicadores de morbilidad miden la frecuencia de problemas de salud específicos. Y ahí hemos hablado de, por ejemplo, las enfermedades transmisibles, no transmisibles. Entre las transmisibles tenemos todo tipo de infecciones, desde el COVID, resfríos, etcétera, ¿no? Y las enfermedades no transmisibles tenemos enfermedades crónicas como es el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? También la morbilidad se puede medir gracias a causas externas que producen alteración en salud, como son hechos de tránsito, accidentes y algunas enfermedades ocupacionales que también afectan la salud, ¿no? Dándonos una tasa de morbilidad que ustedes van a en un futuro saber cómo exactamente y cómo tiene su fórmula para saber, ¿no? ¿Qué más podemos indicadores? Los indicadores de salud eh, son datos, son fuentes en registros que podemos encontrar, por ejemplo, en documentos hospitalarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las hojas de egreso, de alta hospitalaria, en los diferentes hospitales, la notificación de enfermedades sometidas a vigilancia epidemiológica. Tenemos en nuestro país enfermedades destinadas a la vigilancia. Es decir, que si un médico atiende a un paciente con esta enfermedad, lo diagnostica, debe notificar pues, a las entidades superiores correspondientes. Un ejemplo de esto es el COVID. El COVID, claro que sí, tiene su propia ficha de llenado para estimar qué tendencia tiene esta enfermedad en la población, ¿no? También existen algunas encuestas, ya sean las realizadas por los propios médicos, etcétera, que son encuestas de cero prevalencia. Dicen la presencia o no de una enfermedad. Además, los indicadores pues también deberían ayudarnos a medir la presencia de enfermedades crónicas que tienen larga evolución y pues para su estudio, a diferencia de las enfermedades transmisibles,
por la evolución se debería tener un registro de o un monitoreo de las diferentes etapas clínicas, ¿no? Entonces, los registros de enfermedad de los hospitales, etcétera, nos pueden brindar de cómo brindar información de cómo esta enfermedad va cambiando a través del tiempo, ¿no? Es decir, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo concluye la enfermedad. Y esto podemos encontrar en esas historias clínicas o datos hospitalarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos registros de enfermedades como cáncer, alteraciones o defectos congénitos, podemos encontrarlo en los documentos de las historias, ¿no? Para el análisis, tenemos que obtener información de una población, ¿no? Y la población, ¿qué características debería tener? Entonces, tenemos que cada población tiene características relevantes que son variables, como el cuánta población hay, composición, hemos dicho cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos del área rural, cuántos del área urbana, etcétera, estilos de vida que tienen, clases sociales, eventos de enfermedad, nacimiento y muertes. Algunos de estos datos los hemos encontrado y los vamos a encontrar en el censo realizado el 2024 o el censo de todos los años en realidad, porque ahí ustedes saben que contempla el número de población, cuántas muertes han habido los últimos años, etcétera, ¿no? Además, ¿qué datos, digo, qué características más tiene la población? Tiene la característica de que nosotros podemos obtener su información de bastantes fuentes, ¿no? Hemos dicho el censo. Además, estas fuentes se pueden ver en las historias, etcétera. Debemos en cuenta que deben ser datos válidos, datos de calidad, integridad y que las fuentes sean pues extendidas a toda la población, porque si existe una deficiente cobertura de los servicios de salud en una población, eh, vamos a ver que los datos que nos brinden no van a ser limitados, ¿no? Haciendo que la información útil también se limite. Ya, y para esto es importante recordar que los problemas de la salud que afectan a las diferentes comunidades deben ser reconocidos, ¿no? Entonces aquí teníamos, por ejemplo, el dibujito de una población grande y pues para el estudio se suele sacar una muestra y debemos asegurar que esta muestra sea representativa de toda la población, ¿no? Entonces es por eso que para eso debe existir cobertura de los servicios de salud amplia, ¿no? Para que todos estos grupos poblacionales se puedan representar en datos y o las entidades correspondientes intervenir sobre una buena salud, ¿no? Hemos visto que hay veces que también hay datos disponibles, son confiables, pero es insuficiente porque están incompletos, porque los servicios y de cobertura en salud no han llegado a todo y al no incluirse toda la población, pues tenemos una alteración en el resultado y en el destino de los recursos, ¿no? También hemos visto que, por ejemplo, cómo vamos a analizar, cómo vamos a interpretar datos en salud. Ya hemos visto cómo se recolecta. Hemos visto ahí, por ejemplo, que hemos visto en censos, encuestas, qué características debería tener la información de la población, etcétera. Entonces, hemos visto que existe el siguiente paso después de recolectar, que es analizar e interpretar los datos recolectados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para esto necesitamos que nuestros datos sean, y normalmente esto se realiza gracias a la información numérica que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, hemos visto que hay indicadores de salud que tienen sus datos, sus propios datos, etcétera. Entonces, hay esos datos en salud que se vuelven números, se vuelven porcentaje, nos sirven para analizar e interpretar los mismos, ¿no? Entonces, para analizar e interpretar lo mismo, necesitamos los principios de la epidemiología y de la bioestadística, que son aspectos que van a ustedes profundizar a lo largo de la carrera y conforme avance su vida profesional se van a dar cuenta que son importantes para el ejercicio, ¿no? Las principales causas de mortalidad materna en Bolivia es un ejemplo que les gusta ahí en la imagen, donde podemos ver en porcentaje, en números medidos, cómo serían las causas, ¿no? Está sacada la fuente del Estudio Nacional de Mortalidad Materna, donde nosotros, además de ver números, podemos
ver en qué aspecto interferir, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas para mortalidad materna? ¿Qué estrategias, qué medidas puede existir para intervenir en las mismas, ¿no? Entonces es para eso que sirve la medición de datos, al volverlos numéricos y análisis e interpretación de los mismos, ¿no? Entonces hemos dicho que estos son parte de la epidemiología y la bioestadística, entonces ahora vamos a hablar de los mismos. ¿Y qué es la epidemiología o a qué está relacionado? Pues es una ciencia que estudia aspectos importantes lo que afecta a la salud, ¿no? Entonces afecta el tema de las enfermedades, lesiones, eventos de salud en las diferentes poblaciones. Y no solo eso, sino la distribución de las mismas, la frecuencia de las mismas y los determinantes para que aparezca salud, enfermedades, lesiones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la epidemiología indica de que se muere más la gente en una población, ¿no? Y hemos visto que hay ese cambio de paradigmas de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas, por lo que la epidemiología se considera una herramienta importante para el análisis de la situación de salud en Bolivia, ¿no? Tenemos también a la bioestadística, ¿no? La bioestadística es una disciplina que va a introducir, que va a aplicar métodos estadísticos a los problemas de salud relacionados con la biología y las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, por eso es bioestadística. Entonces, la estadística recopila, analiza, interpreta datos para extraer conclusiones y también sirven como base para la intervención oportuna del estado de salud o de los problemas de salud, ¿no? Entonces, como les he mencionado, estas dos ramas ustedes las van a ver en el transcurso de su carrera, van a, van a poder profundizar años y se van a dar cuenta que son aspectos que les van a servir para todo su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, porque ustedes como responsables de la salud de una población y pues en conjunto con todas las entidades correspondientes, tienen que conocer cómo se encuentra la salud. Para eso sirve la epidemiología. Y también durante el ejercicio de la medicina ustedes van a realizar trabajos de investigación, etcétera, y es importante que ustedes conozcan que existe esta disciplina que es la bioestadística que ayuda al análisis de la información, ¿no? Entonces, estos dos puntos son importantes para el ejercicio médico y para el diagnóstico situacional de hoy, ¿no? Esa es la primera parte del temita de hoy. Entonces, ahí tenemos la bibliografía. Como ustedes están viendo, la mayoría son manuales, guías de Bolivia, de la Organización Panamericana de la Salud, que nos dan información relacionada, ¿no? Entonces, es el tema de hoy. Hemos acabado un poquito antes. Bueno, porque está dividido en dos y porque estamos tomando aspectos generales, respetando los lineamientos o las medidas que se nos ha brindado por su coordinación, ¿no? Entonces, considerando que nos habían mencionado que ya hasta este viernes máximo van a estar sus presentaciones en plataforma, pues espero que les llegue pronto y tengan la información para estudiar oportuna, ¿no? También recordar la importancia del tema. Nosotros como autores de la salud, como cuidadores de la misma, debemos tener siempre conciencia del medio en el que nos desenvolvemos. ¿Cómo está la salud? Pues ahí hemos visto la imagen, al principio no sé si se acuerdan la imagen de la mamá y del niño. El binomio madre-hijo suele ser importante indicador de salud en una población y siempre debería ser prioridad, ¿no? Oportuna, de evitar problemas, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a estar en este tema de salud, de comunidad, que van a ayudar a que la población goce de la mejor salud, ¿no? Entonces considerar esos aspectos, ¿no? Ah, dice Doc, al final se oficializaron que ingresar a su materia. No, nada, en la reunión del día viernes otra vez se pregunta el mismo aspecto y no tenemos datos oficiales de qué materias van a ingresar al examen, ¿no?
lo que nos han mencionado relacionado a este es acerca de lo que les acabo de decir, de las presentaciones que se van a subir hasta, nos habían dicho viernes de cada semana para que la información de los temas a avanzar sea completa para ustedes, ¿no? Entonces, no, pues realmente no puedo más que decirles que estudien todo. Yo sé que a muchos no les ha ido bien y veo en los conectados, miren cuántos somos, 221. Veo en los conectados que son, bueno, esperemos que los que estemos aquí tengamos la fortaleza necesaria para lo que viene y nos pueda ir mejor en el examen si no nos ha ido bien en la primera instancia, ¿no? No tengo realmente el dato y de repente va a ser similar que la otra vez, tal vez que pues el comité encargado y la coordinación decidan qué materias, no, realmente no sé. Ya, pero otra vez voy a expresar mi duda este viernes en nuestra reunión. Bueno, chicos, ese es el tema de hoy. Espero hayan podido comprender. Los voy a liberar un poquito antes para que puedan ir pues a tomar las previsiones necesarias para su siguiente clase, ¿no? La siguiente semana vamos a continuar el tema. Nos vemos entonces a la misma hora con la segunda parte. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Doctora. Luego.